Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto poder volverlos a saludar. El día de hoy el motivo de este video es llevar hacia ustedes una de las actividades Fomalasa que se tenían programadas para la escuela, cosa que no pudimos llevar a cabo nuevamente por motivos de la cuarentena. Como ya saben, este 17 de mayo se conmemora el Día de la Lucha contra la Homofobia desde hace ya varios años. Actualmente a ese término se han añadido otras definiciones más como la lucha contra la homofobia, contra la transfobia y la lesbofobia. Resumidas estas, el Día Internacional como la lucha contra las LGBTI fobias, ¿ok? Para poder abarcar a todas este tipo de fobias que se refieren hacia todo aquello, rechazo por los distintos tipos de orientación sexual, ¿ok? Lo que se tenía planeado para ustedes era un taller conferencia donde iban a entender conceptos básicos respecto a orientación sexual e identidad de género, porque no son la misma cuestión. Sin embargo, podríamos llegar a confundirlos o creer que una cosa es otra. Entonces, la verdad es que este taller está muy bonito porque te ayuda a entender distintos conceptos, y yo creo que el hecho de que como personas conozcamos este tipo de información nos ayuda a ser un poquito más incluyentes, tener una mentalidad un poco más abierta, ya que podemos entender distintos términos. Eh, Teníamos programada esta actividad con una experta en el tema. La verdad es que pues no se pudo realizar, pero ella accedió muy contenta a poderles llevar esta información mediante un video. Ella es Jocelyn Méndez Aguilar, es una mujer trans. Ella tiene mucha experiencia respecto a estos temas. Ella es activista de las LGBTI, también es tallerista y conferencista. Ha llevado su trabajo a Colombia y a España. Por mencionarles algunas de sus actividades que ha realizado, les voy a comentar. Es presidenta y fundadora de la organización Orgullo Ecatepec AC. También ha realizado talleres de sensibilización a magistrados del Poder Judicial de la Federación en varios estados de la República Mexicana. Ha hecho capacitación a los servicios de emergencia en Madrid, ha hecho ponencias de las actividades académicas formativas del Máster Universitario de los Estudios LGBTIQ+, de la Universidad Complutense en Madrid, ha sido ponente de talleres de perspectiva de género en el municipio de Rivas, en Madrid. Ha hecho campañas informativas sobre la prevención de las ITS en distintas escuelas secundarias y a nivel bachillerato también. Ha sido narradora oral con presentaciones en el Palacio de Bellas Artes y en el Centro Cultural de España. Entonces, como pueden ver, es una persona que cuenta con mucha información, que está muy enriquecida en cuanto a todos estos términos, y qué mejor que se los pueda compartir. Por eso es muy grato que ella haya aceptado poder hacerlo de esa manera, el hecho de que no pudiera realizarse como se tenía planeado en la escuela, que no por eso se cancelara la actividad, y que accediera para poderlo llevar hacia ustedes con este video. Entonces los invito por favor a que lo vean. Hola, saludos. Mi nombre es Jocelyn Aguilar. Soy orgullosamente una mujer transgénero. Y el tema de hoy es conceptos básicos de diversidad sexual. Aprovechando que hoy es el 17 de mayo, la lucha contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia. Ahora primero vamos a empezar con el sexo. El sexo se refiere a los cuerpos sexuados de las personas, esto es a las características biológicas, genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas, a partir de las cuales las personas son clasificadas como mujeres u hombres al nacer. En México el sexo se asigna tomando la percepción de los genitales, ¿ok? Entonces, esta definición es extraída de la Cartilla de Derechos para Personas Trans, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La pueden descargar por PDF desde Google. Ahora, o Google. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nacemos se nos asigna el sexo. ¿Y quién lo hace? El doctor o la doctora. ¿Y cómo lo hace? Con un examen visual y superficial. Sí, superficial. El doctor o la doctora atribuye que si hay pene es niño o hombre y si hay vagina es niña o mujer. Pero esto se convierte en una imposición cuando no refleja la realidad que existe en la vida, porque lo verdaderamente real es que existen niñas o mujeres con vagina y se les llama cisgénero. Y también existen niñas o mujeres con pene y se les llama trans, mujeres trans.
o niñas trans y existen niñas o mujeres con pene y vagina, mal llamadas hermafroditas. El término correcto es intersexual, ¿ok? Entonces, cuando nací yo, el doctor atribuyó a que yo era niño por tener un pene. Entonces se equivocó. Ahora vamos a hacer un ejercicio primero para ver por qué se equivocó. Hagamos de cuenta que este es un pene. Y yo pregunto a los compañeros que nos están viendo, que son hombres, ¿tu pene te hace ser hombre? Y si me dijeran sí, entonces esto nos llevaría a concientizar que si dice que lo que les hace ser hombres es su genital, o toda su hombría está depositada en sus genitales, en su pene. Entonces esto significaría que si por cualquier razón de la vida perdieran su genital, entonces significaría que dejarían de ser hombres. ¿Por qué? Porque lo que están mencionando que lo que les hace ser hombres sería este genital. Y esto nos llevaría a pensar, ¿y si dejan de ser hombres, en qué se convierten? ¿En mujeres o en extraterrestres? Y la respuesta es no. Ni a un hombre ni a una mujer los hace ser mujeres o hombres sus genitales. Pero de manera social sí tenemos un pensamiento reductivo y genitalista, a donde nos reduce a genitales, ¿ok? Y de igual manera, la mujer con la que están escuchando, no la hace ser ni más mujer ni menos mujer sus genitales, ¿ok? Ahora, ¿qué quiero decir yo cuando menciono reductivo? Reductivo es, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que yo estoy en una playa y que yo levanto un granito de arena, que esto sea un granito de arena, y que yo dijera, lo que hace ser playa a la playa es este granito de arena, invisibilizando a millones de granos de arena que hay en la playa, y también agua de mar y palmeras y etcétera. Pero estamos siendo reductivos porque estamos diciendo que lo que hace ser playa a la playa es solamente este grano de arena. Y eso no es totalmente asertivo. De igual manera, cuando vemos la clasificación genital, eh, es reductiva, porque lo que nos hace ser hombres o mujeres no son solamente nuestros genitales, ¿ok? Ahora, vamos a la definición de cisgénero, ¿ok? El prefijo cis significa del mismo lado o de este lado, ¿ok? Anteriormente mencioné cisgénero, definición del concepto de intersexual. Y en la cartilla dice que son las personas que presentan simultáneamente características anatómicas de ambos sexos. No todas las personas intersexuales presentan ambigüedad en los genitales. Significa que hay doble genitalidad, tanto pene como vagina. Estas personas son mal llamadas hermafroditas, pero el término correcto es intersexual, ¿ok? Pero no solamente es este tipo de intersexualidad, puede ser cromosómica o gonodal. Por ejemplo, las gónadas. Puede ser que haya un testículo y un ovario. Ese es otro tipo de intersexualidad. O cromosómica. Las cromosomas se dividen en XX o en XY, pero también hay multiplicidad intersexual de cromosomas. ¿Ok? Los términos son etiquetas que se les ponen a las personas cuando identifican una supuesta diferencia. Por ejemplo, el término trans no es porque yo nací trans. El término trans lo utilizamos de manera común. Por ejemplo, tránsito, transnacional, transporte. ¿Qué significa? El término trans significa movimiento, movilidad o cruce. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando ponemos el prefijo con el fijo transgénero, quiere decir que esta persona se movió dentro del género o cruzó el género. Y también hablé de otro de los conceptos que es cisgénero. El prefijo cis significa del mismo lado o de este lado. Y si juntamos el prefijo con el fijo, da como por ejemplo cisgénero, que esta persona se mantuvo dentro del género, del mismo lado del género o de este lado del género. Por ejemplo, a ver si se ve en este pequeño pizarrón. Vamos a hacer de cuenta que hay dos ejes de género. Estos dos ejes de género, esta es la masculinidad y esta es la feminidad, ¿ok? Entonces el prefijo cis y el prefijo trans tenemos, ¿ok? Y este trans.
Y por ejemplo, cisgénero decíamos que es la persona que se mantuvo del mismo lado del género. Por ejemplo, mi papá fue asignado en el género masculino y yo también. Entonces mi papá se mantuvo del mismo lado o se identificó del mismo lado del género de la masculinidad que se le asignó o se le impuso. Y a mí también me fue asignado el género masculino, pero yo no me identifiqué con esta construcción de género. Entonces yo hice un movimiento desde la masculinidad y aquí crucé hasta la feminidad o hasta donde yo me quise acomodar. Por eso yo soy una persona transgénero y mi papá es una persona cisgénero. Cisgénero es la persona que sí se identifica con el género que le asignaron. Y trans es la persona que no se identificó y por tal razón cruzó. Entonces la definición de cisgénero en la cartilla nos dice que es la palabra que define a las personas cuya identidad de género y sexo asignado al nacer coinciden. Eso es cisgénero. El término trans también es un término paraguas. ¿Qué quiere decir esto? Que también cubre a otras identidades de género. Por ejemplo, es travesti, transgénero y transexual, pero también identidades no binarias o tercer género, etc. Hombre o mujer es una posición política relacionada con el género. Y yo he mencionado una palabra que se llama identidad de género. ¿Qué es lo que nos hace ser hombres o qué es lo que nos hace ser mujeres? Es la identidad de género. Y en la cartilla dice que la identidad de género, desde los principios de Yogyakarta, la definen como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría o no involucrar modificaciones de la apariencia o la función corporal a través de tratamientos médicos. Entonces, ¿qué quiere decir que es la identidad de género? La identidad de género es cómo nos percibimos cada uno o una de nosotros. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos hace ser hombres? Algunas personas podrían decir que lo que te hace ser un hombre o una mujer es ese sentir que invade tu piel, que invade tu sangre, que invade tus huesos, que invade tu mente. Pero no podría ser totalmente asertivo o correcto, porque también tendríamos otros factores. ¿Qué es lo que te hace ser hombre? Es ese sentir que invade tu piel, que invade tu sangre, que invade tus huesos, que invade tu mente. Pero también cómo construyes ese hombre que eres. Y también otros factores externos, ¿ok? ¿Y qué es lo que te hace ser mujer? Lo que te hace ser mujer es ese sentir que invade tu piel, que invade tu sangre, que invade tus huesos, que invade tu mente. Pero también cómo has construido la mujer que eres. Y un ensamble de otras situaciones sociales que nos rodean. Entonces, eso es lo que nos hace ser hombres o mujeres. Este sentir individual que cada uno o una tiene sobre de sí mismo. Y la identidad de género se empieza a identificar a muy temprana edad. Desde el año 8 meses en adelante es cuando los niños o las niñas se empiezan a identificar como niños o como niñas o como ninguno. Entonces, esa es la identidad de género. ¿Cómo te percibes? Entonces, ¿qué es una mujer trans? Una mujer trans es a quien se le asignó como niño porque vieron que tenía un pene, se le asignó como niño siendo que era una niña con pene o una mujer con pene. Y que es un hombre trans, que son los trans, es a quien se le asignó como niña por haber nacido con vagina, siendo que era un niño o hombre. Esos son los trans y una es las mujeres trans. Y la definición de mujer trans en la cartilla se refiere a personas cuyo sexo asignado al nacer fue considerado social y biológicamente como hombre o masculino, mientras su identidad de género es mujer o femenina. Esa es.
Y la definición de hombre trans en la cartilla dice que se refiere a aquellas personas cuyo sexo asignado al nacer es considerado social y biológicamente como mujer, femenino, mientras su identidad de género es hombre, o sea, masculina. Es muy común que a las personas trans nos digan que biológicamente no somos mujeres o no son hombres los hombres trans. Este discurso lo hemos escuchado toda la vida y lo replicamos de una manera violenta para tratar de anular la identidad de una persona trans. Es muy común que estas personas ni siquiera sepan la definición de biología, pero la utilizan de manera violenta. Ahora, esto nos lleva a pensar en una situación. Por ejemplo, tú que me estás viendo, tu papá, tu abuelo y tú son hombres? Y la respuesta es sí. Ahora, ¿ustedes son físicamente iguales? La respuesta es no. Ahora, ¿ustedes tres son genitalmente iguales? Y la respuesta es no, porque los genitales son muy diversos, muy distintos. Los penes son distintos. Ahora, ¿ustedes tres son biológicamente iguales? Y la respuesta es tampoco. La única que era biológicamente igual era la oveja Dolly, porque era un clon. Pero otra vez tenemos ese pensamiento reductivo y biologista. Eh, Hay ciertas similitudes entre las clasificaciones de hombres o mujer, pero estas mismas similitudes las compartimos, o ciertas similitudes las compartimos, por ejemplo, y esto cito a una bióloga trans, se llama Shibon, que por cierto les dejo aquí sus redes sociales que pueden buscar sus videos por YouTube. Eh, Ella nos dice que estas similitudes biológicas las podemos compartir, por ejemplo, con una papaya. Y no significa que seamos papayas, ¿verdad? Eh, entonces, después de ahí nos dicen, es que cromosómicamente no eres mujer, hormonalmente no eres mujer. Por cierto, quiero ser graciosa. Entonces ya es cuando yo les digo, no, 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 tú no deberías de estar haciendo esto, tú deberías de estar en el canal 2 dando los horóscopos, o deberías de estar en el radio diciéndolo, cuídatelo porque esta rubia te lo está sacando. Con esto quiero decir que muchísimas veces pretendemos saber más que la propia persona de quién es. Yo te pregunto, ¿quién en este mundo sabe quién eres y lo que eres? Y la respuesta es que solamente tú. Y de igual manera la única que sabe quién es Jocelyn, y hablo por muchas personas trans del mundo, es solamente Jocelyn. Y estoy más allá de cualquier examen cromosómico, hormonal, genital, tabú, prejuicio, culpa o ignorancia que tengan terceras personas. Ahora vamos a hablar de la expresión de género. La expresión de género es la manifestación externa del género de una persona. Por ejemplo, cómo vistes, cómo te mueves o cómo hablas. Eso es cómo te expresas dentro del género, la expresión de género. Que es la orientación sexual, y en la cartilla nos dice que es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o del mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con esas personas. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la orientación sexual es una atracción erótica afectiva, entre otras cosas, que tiene un ser humano por otro. De ahí se dividen tres orientaciones predominantes. Una es la heterosexualidad, la bisexualidad y la homosexualidad. ¿Ok? Estas son tres predominantes más no únicas, porque existen otras como la asexualidad, la demisexualidad, la pansexualidad, la sapiosexualidad, etc. Por ejemplo, vamos a hablar de la heterosexualidad. El prefijo ete significa diferente, los diferentes. O sea, la heterosexualidad es una atracción erótica y afectiva que siente los diferentes, un hombre por una mujer o una mujer por un hombre. Es la única que contempla todos los derechos políticos y sociales. La heterosexualidad es la única orientación que contempla todos los derechos políticos y sociales. Ahora vamos con la homosexualidad. El prefijo homo significa iguales, los iguales. También es una atracción erótica y afectiva
que siente un hombre por otro hombre y una mujer por otra mujer. De ahí se desprenden dos posturas políticas. A los hombres homosexuales se les llama gay, y gay significa feliz o alegre. Y a las mujeres homosexuales se les llama lesbianas, lesbianas de la isla de Lesbos. Y ahora el término travesti. Travesti es un hombre o una mujer que viste ocasionalmente del género opuesto sin importar su orientación sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra atribuye para hombres que visten de mujer o para mujeres que visten de hombre. Dos, que son ocasionales o son en tiempos determinados. Pueden pasar unas horas o un día o unos meses y después regresan al género que les identifica. Muchos de los travestis se travisten por fetiche. Significa que les excita utilizar las prendas atribuidas al otro género. O algunos o algunas, por ejemplo, por trabajo, como los actores. Los travestis no se travisten por gustarle a un hombre, por ejemplo, ni porque sean homosexuales. Los travestis se travisten por infinidad de razones. Y pueden ser heterosexuales, bisexuales, homosexuales, asexuales, pansexuales, etc. Eso es ser un travesti. La gente cree que el travestismo es un escalón para ser trans. Y no, son identidades de género distintas. Las personas trans nunca, digamos, yo como mujer trans, yo nunca he sido un travesti. Me travistieron en la infancia, pero eso es distinto. Fui travestida, mas no fui un travesti. Y los travestis no se convierten en trans. Por ejemplo, ¿por qué yo no soy un travesti? Porque yo soy una mujer que visto como mujer y me identifico como mujer. Si yo fuera un travesti, vestiría de hombre. Ahora vamos a hablar del acrónimo L, G, B, T, T, I, más. Vamos por la primera sigla. L, lesbianas. Son mujeres que sienten atracción erótica y afectiva por otras mujeres. G, gay. Ya sabemos que gay es atribuido a los hombres homosexuales, hombres que sienten atracción erótica y afectiva por otros hombres. B, bisexual. Ya hemos explicado que bisexual es la persona que siente atracción por hombres y por mujeres. LGB son orientaciones sexuales, de quien se sienten atraídas las personas de forma erótica o afectiva. Ahora vamos con las tres T's: travesti, transgénero y transexual, ¿ok? Travesti ya decíamos que es un hombre o una mujer que viste ocasionalmente del género opuesto sin importar su orientación sexual. Ahora, transgénero y transexual. Vamos a hablar de estas dos identidades de género. Las personas transexuales. La definición de la cartilla nos dice que se refiere a las personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes a un género diferente al que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y que optan por una intervención médica, hormonal, quirúrgica o ambas para adecuar sus apariencias físicas, biológicas a partir de su realidad psíquica, espiritual y social. Entonces, una persona transexual es la que no se identifica con el sexo asignado al nacer ni con el género asignado al nacer y puede o no utilizar hormonas, puede o no hacer operaciones estéticas y puede o no ser femenina o masculina. Pero las personas transexuales no se identifican con sus genitales y por tal razón buscan una reasignación genital. Y digo genital porque muchas personas la llaman operación de reasignación sexual, pero ya hemos dicho que los genitales no definen el sexo, entonces es una operación de reasignación genital. Las personas transexuales, cuando no se identifican con sus genitales, acceden a este tipo de operaciones, pero no necesariamente se le llama transexual a la persona
que hizo una reasignación genital, porque hay personas transexuales que no pueden acceder a estas operaciones por razones económicas, sociales o familiares o etcétera. Pero no por eso dejan de ser transexuales, ¿ok? Entonces, las mujeres transexuales buscan una reasignación genital, una vaginoplastía o vulvovaginoplastia. Buscan que su pene se modifique para que se transforme en una vagina. Y los hombres trans buscan una faloplastía, buscan tener un pene. Ahora, las personas transgénero. Las personas transgénero también son las personas que no se identifican con el género asignado al nacer y pueden o no transitar dentro del género, pueden o no utilizar hormonas, pueden o no hacer operaciones quirúrgicas, pero aquí la diferencia es que sí se identifican con sus genitales. Son mujeres con pene o hombres con vagina o vulva. Y estas personas transgénero pueden involucrar, si quieren o no, sus genitales a su vida sexual. Entonces, las personas transgénero no buscan una reasignación genital. Y las personas transexuales sí buscan una reasignación genital. Las personas transexuales no se identifican con sus genitales. Y las personas transgénero sí se identifican con sus genitales. Ahora vamos a hablar de perspectivas. ¿Qué es una perspectiva? Por ejemplo, yo tengo un botón, ¿ok? Entonces, voy a poner este botón enfrente de mí. Ustedes van yo voy a describir lo que veo en el botón. Yo veo un círculo plateado con un ganchito para atorarse en una tela o en la ropa. Ahora ustedes, ¿qué ven? Y por ejemplo, a lo mejor ustedes me van a decir que lo que ven es un reguilete de colores y que dice Orgullo Ecatepec. Y yo voy a decir, no, ustedes están locos porque no es verdad. Esto es un círculo plateado con esta agarradera. Y ustedes me van a decir a mí, no, tú estás equivocada porque eso es un reguilete de colores y dice Orgullo Ecatepec. Entonces no significa que ni tú ni yo estemos mintiendo. Significa que la perspectiva de donde estamos es distinta. Porque si yo pudiera voltear este botón, podría yo darme cuenta que efectivamente dice este botón Orgullo Ecatepec y que tiene un reguilete de colores. Y ustedes podrán ver lo que yo veía, que es plateado y con un ganchito para colocarse. Eso es una forma de ejemplificar la perspectiva. Cuando a la gente se le percibe como distinta, es cuando empieza a ser excluida. Las personas LGBT son excluidas de manera social, laboral, educativa. Hemos perdido derechos y hemos perdido alegría. Yo creo que todos, todas y todes quienes me están viendo estarán de acuerdo que las personas tienen que tener todos los derechos humanos y oportunidades que da la vida. Pero por eso es importante la educación. La educación da fortalecimiento, da poder, pero también da libertad. Y derriba mitos, tabús, prejuicios, culpa, ignorancia, violencia y discriminación. La educación por sí sola hace muchísimas cosas, pero también si no está acompañada de empatía y respeto, no va a funcionar como tiene que ser. Entonces es bien importante la educación. Entonces, como siempre he dicho, si quieres cambiar el mundo, cambia tú. Y cambiarás tu entorno, cambiarás tu espacio familiar, cambiarás tu municipio, cambiarás. ¿Cómo se cambia el mundo? El mundo lo cambias tú. Si cambias tú, cambias tu entorno familiar, cambias tu espacio, cambias tu familia, cambias tu municipio, cambias tu país y cambias el mundo. Entonces, si cada uno o una de nosotras hiciéramos lo que le correspondiera, esto sería distinto. Yo agradezco el haberme escuchado. Yo estoy por redes sociales como Jocelyn Aguilar con J y doble S, Jocelyn Aguilar. No se les olvide suscribirse y darme like. Pero también les deseo muchísima tranquilidad y que estén muy bien. Nos vemos para el próximo videito. Gracias.